Muy bien, buenos días. ¿Cómo estáis? Yo estoy constipado. Me dice Eduardo, ¿tienes mariposas en el estómago? Digo, no, tengo algo peor. Vamos a orar, ¿vale? Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Queremos en esta mañana oír tu voz, Señor. Señor, queremos estar en el silbo, apacible y delicado, Señor. Señor, ahí donde no hay ruido, donde no hay distracciones, Señor. Donde tu palabra pueda caer en buena tierra y dar su fruto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace años, no sé si fue en Peñadoré o en la calle Raza, en la iglesia de la calle Raza, estaba compartiendo Raimundo, el director de Reto, y cuando abrió la Biblia lo primero que hizo fue arrancar una hoja, la arrancó, la estrujó y se la comió. Y se la comió delante de nosotros. Y bueno, que no estaba acostumbrado mucho a ver eso, pues imagínate lo que podías pensar de este hombre, ¿no? Pero en cierta manera era una forma de dar la importancia a la palabra, ¿no? De tener un hambre, ¿no? Por la palabra revelada de Dios. Y lo importante que es vivir en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos ha dicho mi hermano que estamos libres de adorar, estamos libres de predicar la palabra, pero vivimos tiempos bastante complicados en este sentido, ¿no? Todos sabemos que cada vez es más raro o te tachan de raro cuando hablas de las cosas de Dios. Las cosas de Dios no interesan para nada en esta sociedad donde vivimos y eso es lo que quería compartir en esta mañana, ¿no? La importancia de vivir por la palabra de Dios, la importancia de vivir en la palabra de Dios y la importancia de vivir la palabra de Dios. Amén. Vivir por la palabra, vivir en la palabra y vivir la palabra, practicar la palabra. Daniel una vez, en el libro de Daniel, se presentó delante del rey de Babilonia y le dice, tenemos un Dios en los cielos, el cual revela sus misterios. Tenemos un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Eso es revelación. Esa es la palabra revelada a nuestras vidas. Según el diccionario, revelación es dar a conocer algo oculto a fin de que podamos no solo oírla, sino verla cumplida. Revelación no es solamente oír la palabra, sino verla cumplida en nuestras vidas. ¿Os acordáis en el libro de Jeremías, capítulo 18? No vayáis. Nos habla sobre el alfarero. Y Dios le dice a Jeremías, dice, levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Para mí este pasaje es una muestra de revelación, porque no solamente Jeremías oyó la voz audible de Dios, sino que vio cómo Dios iba a tratar con Israel por medio de un alfarero haciendo una vasija de barro. ¿Estáis? Eso para mí es revelación. No es solamente oír la voz de Dios, es verla con tus propios ojos, hecha cumplida, ¿no? Jeremías no solamente oyó la voz de Dios, vete a casa del alfarero, sino que vio cómo el alfarero hacía esa vasija del barro. En Éxodo capítulo 20, cuando Moisés fue a por las tablas de la ley, Pepe tocó este versículo
En el original decían que veían las voces. El pueblo veía las voces. ¿Las voces se ven? ¿Las voces se ven? No, las voces normalmente se escuchan, ¿verdad? Pero cuando Dios quiere revelar algo al pueblo, cuando Dios quiere revelar algo a nosotros, podemos ser capaces de no solamente oír esa voz, sino verla hecha cumplida en nuestras vidas. Qué importante es vivir la palabra de Dios. Qué importante es darle la importancia a la palabra que verdaderamente tiene. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Elías muchas veces comparte y nos dice que la iglesia modelo, ¿cuál es? Es la iglesia primitiva, la iglesia que nos habla en el capítulo 2 de Hechos. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es la que está fundada en la revelación que Cristo depositó sobre los primeros apóstoles. Es ahí donde tenemos que poner nuestros fundamentos. Es ahí donde tenemos que poner nuestros pies. ¿En qué? En la revelación que Cristo dio a los primeros apóstoles. Compartimos sus palabras, compartimos sus mensajes, compartimos su fe. Estos hombres fueron testigos de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, ¿os acordáis? En Mateo capítulo 5, Mateo 6 y Mateo 7, terminó con una parábola, que era la parábola de los 2 cimientos. ¿Y qué decía? Le compararé a un hombre prudente, aquel que oye y obedece las palabras que yo os he hablado. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 es la revelación de Cristo en nuestras vidas. Es el fundamento. ¿Tú quieres saber qué es un cristiano? ¿O tú quieres saber cómo tiene que andar un cristiano? Tienes que leerte el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es el fundamento que nos hace no zozobrar. Es el fundamento que no nos hace tirar la toalla. Es el fundamento que nos hace permanecer firmes a pesar de las lluvias, a pesar de tentaciones, a pesar de pruebas, a pesar de circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas. Y por eso Jesús termina el Sermón del Monte diciendo esto: compararé a un hombre prudente, el que obedece, y compararé a un hombre insensato, aquel que no obedece. Le dije a Elías en una ocasión: ¿cuál es el tanto por ciento de un ministerio que no avanza? O mejor dicho, ¿qué tanto por ciento de ministerios cristianos desaparecen en la primera generación? Y me dijo que más de la mitad de iglesias, más de la mitad de podemos decir, centros o ministerios cristianos desaparecen después de la primera generación. Y creo que tiene que ver algo con la palabra revelada. La palabra revelada nos abre los cielos. La palabra revelada nos abre poder encontrar misterios ocultos que no podemos entender, no podemos conocer con nuestro raciocinio, no podemos entender con nuestra sabiduría o con nuestra razón. Son cosas espirituales. El apóstol Pablo decía que el hombre natural, ¿el qué? No percibe las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Cómo se perciben las espirituales? Siendo hombres espirituales, teniendo el Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Sí? Y Elías decía esto, ¿no? La mayoría de iglesias, la mayoría de ministerios cristianos desaparecen por causa de esto. Betel es un ministerio que ha sido prosperado y tengo la certeza de que Dios va a seguir prosperando. Betel no es un ministerio de hombres, Betel es un ministerio de Dios. Y Dios es el que va a hacer
su voluntad por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros sueños o por encima de nuestros anhelos. Y estamos en más de 20 países, en más de 100 ciudades, y una de las razones por la que Betel sigue prosperando, primero es por gracia. ¿Sí? Dice que por gracia sois salvos para que nadie se gloríe. No es que seamos muy eficientes, no es que seamos muy sabios, es por gracia. Dios ha levantado una obra por más de 30 años simplemente por la gracia de Dios. Empezó a coger a un puñado de drogadictos en el barrio de San Blas y Dios ha edificado una gran obra, ¿no? Sacando a gente de ese mundo marginal, problemas con drogas, delincuencia, cárcel y alcohol y tantas cosas. Pero la segunda cosa creo que Betel sigue adelante y seguirá adelante es porque nos ha sido revelada la palabra de Dios. Hemos dado su lugar indiscutible a la palabra revelada de Dios. ¿Estáis conmigo? Qué importante es vivir por la palabra, vivir en la palabra y practicar la palabra. Y se nos ha enseñado desde el principio, desde que entramos en Betel, desde que empezamos en los centros de rehabilitación, se nos ha enseñado esto. Hay que la palabra de Dios sea revelada, que traiga revelación a nuestras vidas, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos puedan ver. ¿Estáis? Entender que Dios tiene un plan y un propósito perfecto, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras historias, a pesar de nuestro pasado, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y esa es lo que yo me acuerdo cuando me convertí, lo comparto muchas veces con los chicos, fue un devocional. Un devocional, un grupo de chicos, no sé quién trajo la palabra, no sé si había alguien que tocaba la guitarra, no sé si Javi todavía estaba tocando la guitarra, pero ese día Dios derramó su espíritu sobre nosotros. Y empecé a ver cosas que hasta ese momento nunca había visto. Entré en esa sala sin esperanza, entré en esa sala sin fe, entré en esa sala dudando de Dios, dudando de la Biblia, dudando de todo, pero Dios derramó su espíritu sobre nosotros en ese día. ¿Estáis? La palabra fue revelada a nosotros. No solamente fue escuchada, sino cosas ocultas se aparecieron a nosotros. Empezamos a entender muchas cosas que hasta ese momento no entendíamos. Por supuesto, gracia y por supuesto la palabra que ha sido revelada a nosotros. En estos 30 años hemos pasado por tiempos de muchas crisis, hemos pasado por tiempos de muchas decisiones y Dios, es increíble cómo a lo largo de los años siempre Dios ha traído una palabra profética para nosotros. Siempre Dios ha abierto las Escrituras y ha revelado cuál era el propósito para Betel. Dios ha usado a pastores, los maduros que están por aquí. Dios ha usado a pastores que han partido con el Señor, que murieron. Dios ha escuchado o ha escogido gente de fuera, Paul Johansen. Me acuerdo mucho de Guy Chevreau, un tiempo para mí especial que pasamos. Guy Chevreau fue un hombre que vivió el movimiento de Toronto, el avivamiento de Toronto y nos visitó en muchas ocasiones y trajo, creo, dio mucha revelación de parte de su palabra. Y es eso. Necesitamos la palabra revelada por Dios. Y no voy a arrancar una hoja, porque le tengo mucho aprecio a mi Biblia, pero en sentido espiritual deberíamos de comernos las Escrituras. Debería de haber un hambre por las cosas de Dios. Abrir las Escrituras y que Dios empiece a revelarte cosas nuevas, cosas que no entiendes, cosas ocultas. Empieces a hilar unas cosas con otras. Eso es la importancia que el pueblo de Dios hoy, la importancia que Betel como iglesia y como centros, a los chicos yo les digo todos los días, la importancia de las Escrituras. De leer las Escrituras. Hay tiempo para el gimnasio, hay tiempo para la televisión, hay tiempo para otras cosas,
Pero si no guardamos un tiempo para leer las Escrituras, nuestro tiempo aquí es en vano. ¿Estáis? Mis mejores experiencias con Dios han sido estas, cuando he recibido revelación. Hay momentos que vamos a una iglesia, o venimos a la iglesia y la alabanza es muy bonita y escuchamos una palabra ungida y Dios toca nuestros corazones y nos vamos satisfechos, nos vamos llenos, ¿verdad? Nos vamos compartiendo unos con los otros diciendo qué reunión más bonita hemos estado hoy. Pero, ¿saben? No se trata de estar en reuniones bonitas, se trata en estar con Dios. Se trata de que Dios haga la obra poderosa en nuestras vidas. ¿Y sabes cómo es? Por medio de la palabra revelada, por medio de revelación. La revelación es la que cae en lo más profundo de nuestros corazones. Dice que la Biblia es como una espada de dos filos que penetra. La Biblia tiene que penetrar. La Biblia no cae sobre ti como lluvia y toca tus emociones y te pones los pelos de punta o la carne de gallina. Está bien, Dios toca también nuestras emociones, Dios toca también nuestros sentimientos, pero ¿dónde se hace su obra? ¿Dónde se hace su obra? En lo más profundo, cuando la palabra entra, cuando la palabra duele, ¿no? Dice el libro de Apocalipsis que el ángel comió el rollo y decía que para su boca era dulce como la miel, pero cuando lo hubo tragado, ¿qué decía? Era amarga en su vientre. La palabra tiene que doler, la palabra tiene que entrar en lo más profundo de su corazón para que pueda hacer su obra. Para mí mis mejores tiempos con Dios han sido esos, cuando la palabra me ha sido revelada. Cuando a veces abren la Biblia y empiezan a saltar versículos, empiezan a saltar historias y empiezas a comprenderlas y empiezas a hilarlas y empiezas a decir, esto no lo había visto, esto estaba oculto, ¿no? Eso es lo que necesita el pueblo de Dios hoy día, para mí, y sobre todo el centro de rehabilitación, la palabra revelada a nosotros. Debemos de pasar tiempos íntimos con Dios, tiempos sin ruidos, sin distracciones. ¿Os acordáis del profeta Elías? El profeta Elías fue un hombre que estaba acostumbrado a experimentar manifestaciones sobrenaturales, ¿no? De la presencia de Dios. Era increíble estar siguiendo a Elías. Él era capaz de orar y predecir que por 3 años no habría lluvia. Más tarde, él era capaz de orar y caer la lluvia. En Primera de Reyes 19, no vayáis, cuando confrontó a los 400 sacerdotes de Baal, ¿qué hizo? Clamó por fuego, ¿y qué? Y dice que Dios mandó el fuego, quemó el holocausto, quemó el altar. Era increíble cómo Dios usó al profeta Elías en este sentido. Cosas maravillosas, sobrenaturales. Resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Cosas increíbles, pero Dios tiene que trabajar en nuestro interior. Dios tiene que trabajar en nuestro interior. Está muy bien venir a eventos, está muy bien venir a la iglesia, está muy bien levantar nuestros brazos, cantar todos juntos, orar juntos, pero hay tiempos donde Dios tiene que trabajar aquí dentro. Y solamente va a trabajar cuando estés sin ruidos, sin distracciones y sin nadie que te moleste. La Biblia nos dice que Acab y Jezabel pusieron precio a la cabeza de Elías. Y Elías se escondió en una cueva y se presentó Dios delante de la cueva y le dijo, dice que pasó un viento que quebraba las piedras, pasó un terremoto, pasó un fuego, pero ¿qué dice? Que Dios no estaba ahí. Dios no estaba en eso, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en las piedras, Dios no estaba en el viento. Y dice que luego hubo un silbo apacible y delicado. En ese lugar fue donde Elías escuchó la voz de Dios, cuando Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Estáis conmigo? Tenemos que buscar el silbo apacible y delicado. Tenemos que buscar a Dios sin ruidos,
sin distracciones. Cuando Salomón recibió las instrucciones de edificar el templo, le dio una serie de mandatos. Le dijo que no quería que hubiera ruido ni de martillos ni de hachas. ¿Tú puedes imaginar una construcción sin ruidos? ¿No? Una construcción sin ruidos es imposible. Las hormigoneras, los gritos, la gente llamándose uno para otro, tráeme ladrillos, tráeme yeso, tráeme... Dios le dijo a Salomón que no quería ruidos, ni de martillos, ni de hachas. ¿Y sabes por qué? Porque el templo de Dios se tiene que edificar en el silencio. Nosotros somos templo del Dios viviente, dice el apóstol Pablo, ¿no? Somos templo del Dios viviente. Estamos edificando esa casa, la casa que decía Jesús en el Sermón del Monte, con un fundamento, ¿no? Tu vida es esa casa. Tú tienes que construir tu casa con un fundamento, y el fundamento es Cristo y la palabra revelada. Ese es el fundamento. Y Dios le dijo a Salomón esto: vas a construir el templo sin ruidos. Todo cortado, cada piedra cortada a su medida, cada madera cortada a su medida para llegar al templo y colocarla en su sitio. No es casualidad que Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento, ¿y qué dice? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre te recompensará en público. Qué importante es la palabra. Me mosquea mucho cuando veo en devocionales chicos que no traen la palabra. Mira al que está a tu lado, a ver si tiene la Biblia. Mírale a tu lado. Si no tiene la Biblia, cuando termine la reunión, le das un rapapolvos. No, aquí no basta el móvil o el iPad, no. Aquí la palabra de papel. La palabra de papel. Bueno, luego Javi hablará conmigo. No, pero es verdad. Dejamos a un lado la Biblia. Esto es lo que necesitamos. Una experiencia con este libro es lo que puede cambiar tu vida. No es un libro de simplemente letras, es la palabra de Dios, es la voz de Dios, la voz audible de Dios. Es la revelación, no es solamente escuchar, es ver. Tú puedes ver la palabra de Dios. ¿Estáis? Tú puedes ver, no solamente escuchar. Tenemos 2 oídos, pero podemos verla en nuestros corazones, podemos ver cumplida la palabra de Dios. Últimamente estamos preocupados. Elías predicó la última vez sobre esto, Juan Carlos, mi hermano, también predicó en la cumbre, sobre levantar una nueva generación, ¿no? ¿Quién va a tomar el relevo? Estamos viejos, ya las canas, calvos, barrigas se nos caen, todo. Y hay una preocupación de Dios tiene que levantar una generación nueva. Dios tiene que levantar una generación que coja el relevo. Y ¿sabes qué creo? Creo que Dios lo va a hacer. Muchas veces somos demasiado pesimistas y nos movemos según las circunstancias de este mundo, pero pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Y lo que he dicho, todo esto es de Dios. Todo esto ha sido levantado con mucho sacrificio, todo esto ha sido levantado con mucho trabajo, pero la obra es suya. Y el problema no lo tienes tú, el problema no lo tengo yo. ¿Sabes quién tiene el problema? El problema lo tiene Dios. Y Dios tiene que levantar a alguien. Y Dios tiene que levantar una nueva generación. Pero creo que en nosotros está hoy día, en ser fieles a lo que hemos aprendido durante 30 años. En ser fieles a todos estos años que hemos crecido con la importancia de vivir
la palabra, de vivir la palabra, de vivir por la palabra, de vivir en la palabra y de practicar la palabra. Yo creo que si vivimos por la palabra, vivimos en la palabra y practicamos la palabra, Dios tiene que hacer lo suyo. ¿Estáis? ¿Estáis? ¿Estáis un poquito dormidos? Vamos a ver una historia que estaban dormidos. Primera de Samuel, capítulo 3. Acompañadme, por favor. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis sin mí? Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y le dijo, y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel es considerado el último juez del libro de Jueces. Nació de una forma sobrenatural. Su madre se llamaba Ana. En el capítulo 1 dice que esta mujer estaba afligida, estaba amargada, dice que llorando constantemente porque Dios no le daba un hijo. Y todos más o menos sabemos cómo funcionaba la cosa en estos tiempos, ¿no? Cuando alguien tenía un hijo es que la bendición de Dios estaba sobre ella, ¿no? Y esta mujer Ana estaba orando continuamente de que Dios pudiera darle este hijo. Y le dijo: bueno, si tú me das un hijo, le entregaré al sacerdote, le entregaré al templo. Y así ocurrió, ¿no? Dicen más o menos que a los 3 años de nacer Samuel fue destetado y fue entregado al sacerdote Elí. El ambiente en que creció Samuel no era muy bueno, ¿no? Si leemos el último versículo del libro de Jueces, no vayáis, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, no había orden, no había rey que pudiera gobernar, cada uno no había temor de Dios, cada uno vivía la vida a su manera. Y Samuel creció en este ambiente, en un ambiente bastante pecaminoso. Los hijos de Elí, dicen las Escrituras, que dice, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínate los hijos del sumo sacerdote, del sacerdote principal, los futuros, el relevo, ¿no?, que iba a seguir a Elí. Dice que dormían con las mujeres en las puertas del templo. Así pasa lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Dice que si no hay palabra,
Si no hay visión, el pueblo perece. Muchas veces no le damos importancia, no le damos el peso de lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Venimos a la reunión y escuchamos el mensaje y bueno, nos podrá parecer mejor o peor, nos podrá parecer más ungido, menos ungido, pero muchas veces no meditamos en las cosas que escuchamos. El pueblo sin visión perece. El pueblo que no vive bajo la revelación de la palabra, ¿qué dice? Perece. Y yo todos los días se lo digo a los chicos, por las mañanas en los devocionales, la importancia de vivir en la palabra, de escudriñar las Escrituras, porque no sabemos cuándo te puede tocar, ¿no? Los mexicanos dicen, ¿te tocan el qué? El 20, ¿no? ¿Cómo dicen? El 20, ¿no? Te cae el 20. Tú no sabes lo que puede hacer Dios en tu vida, ¿sí o no? Tú no sabes. Tú no sabes cuando abres las Escrituras y empiezas a leer un versículo y de pronto ese versículo toca tu corazón, toca tu destino, toca todo, cambia todo. ¿Os acordáis el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús? ¿Él merecía salvación? Toda su vida haciendo el mal, toda su vida robando, toda su vida delinquiendo, quizás siendo un asesino, pero cuando estuvo crucificado al lado de Jesús, 8 palabras cambiaron su destino. ¿Sí? Ese hombre estaba destinado para ir al infierno. Ese hombre estaba destinado para ir Pero 8 palabras. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa oración cambió todo. Cambió su destino. Y él está ahora mismo a la diestra de Dios, gozándose de la presencia de Dios. Un momento en la palabra puede cambiar tu vida. Una revelación de la palabra puede cambiar tu vida. Como ha cambiado a muchos de los que estamos aquí. Muchas veces no hace falta ni fe. Muchas veces eres incrédulo. Muchas veces coges un libro cristiano, lo empiezas a leer y de pronto hay algo que te toca. Hay algo que dice, esta palabra viene para mí. Este tío no le conozco de nada. ¿Cuántas veces hemos oído un mensaje de la Biblia, un mensaje, un predicador, y digo, este tío no me conoce de nada, pero todo lo que ha dicho va para mí? ¿Os ha pasado eso? Este me conoce, no sé, este me conoce, era vecino o algo. ¿Por qué? Porque la palabra va al encuentro de las necesidades de nuestros corazones. Y no podemos huir. No podemos escondernos. Cuando Dios te toca por la palabra, tu vida tiene que cambiar. Dice que la palabra es como un martillo. Martillo. Tú eres muy duro. Muchas veces nos jactamos que yo soy así, yo soy muy duro. El día que te toque la palabra, el día que la palabra de Dios sea revelada a tu corazón, va a ser como un martillo y te va a hacer el corazón añicos. Te va a hacer un corazón de piedra y te lo va a poner en un corazón de carne. Es así como funciona la palabra. Es así como funciona la palabra. El problema que encontramos en Elí es el problema que encontramos en la iglesia hoy. Fíjate, 2 generaciones. Samuel no sabía de dónde venía esa voz. Dice en el versículo 7, dice, Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Y qué más? Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Había vivido, no sé qué edad tendría Samuel en esta historia, pero estaba viviendo en el templo. Estaba viviendo todos los días con el sumo sacerdote. Estaba viendo todos los días los sacrificios. Estaba viendo todos los días. ¿Y qué dice? No conocía a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. ¿Qué nos muestra esto? Que venir a la iglesia no nos cambia. Venir a la iglesia no te cambia.
Ir a los estudios bíblicos no nos cambian. Son buenos, adquirimos conocimiento, ¿verdad? Entendemos las Escrituras. Es aquí donde se tiene que producir el cambio. La palabra no tiene que caer aquí, tiene que caer aquí, en nuestros corazones. Samuel no conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Pero Elí 3 veces tuvo que escuchar la misma voz para discernir que esa voz venía de parte de Dios. El sumo sacerdote, aquel hombre que estaba en continua comunicación con Dios, aquel hombre que estaba conectado con Dios, no sabía de dónde venía esa voz. Y para mí, lo que le pasaba a Elí cuando dice aquí que sus ojos comenzaron a oscurecerse y que estaba siendo viejo, más que físicamente, yo creo que era espiritualmente. ¿Sí? Tenemos mucho para dar todavía. Nos jactamos, es que somos viejos ya y estamos mayores y no tenemos la fuerza que antes. Pues no tenemos la fuerza que antes, pero tenemos más sabiduría, tenemos más entendimiento. Podemos ganar muchas guerras sentado, a lo mejor. Antes ibas a la batalla, ibas el primero. A lo mejor ahora ganas las batallas sentado, ¿no? Eso es lo que quiero dejar en esta mañana. Que busquemos de Dios, que busquemos por la palabra, en la palabra, y que practiquemos la palabra. El apóstol Pablo dijo a la iglesia: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Nuestros días no son diferentes a los días de Samuel. Como he dicho antes, las cosas de Dios no interesan. Y por eso las cosas de este mundo son más apetecibles a la siguiente generación. Me acuerdo que Javi, creo que fue a la Comunidad de Madrid, al ayuntamiento, para pedir un permiso para que nos dejaran tocar villancicos en el centro de Madrid, ¿no? ¿Hay algo malo? ¿Hay algo malo? Una tradición de todos los años, de toda la vida, los villancicos. ¿Hay algo malo? Pues nos comunicaron que no era de interés público, ¿no? No era de interés público. A la gente no le interesa eso. Pero sí le interesa lo que está ocurriendo hoy, 3 millones de personas en el centro de Madrid. Eso sí interesa. Todas las televisiones están dando informativos, están siguiendo. Y la iglesia tiene que quedar callada. Dice que se va... Eduardo quizá lo pudiera explicar mejor. Dice que van a meter en el Congreso la ley Mordaza. ¿Y la ley Mordaza qué es? ¿Qué es la ley Mordaza? No puedes hablar. No puedes defender tus principios. No puedes defender tus principios cristianos. No puedes defender tus prioridades. No puedes defender tus fundamentos, tus valores. No puedes defenderlo. No puedes hablar mal de otras cosas, ¿no? Porque son capaces de multarte y hasta cerrarte el local o la iglesia o lo que sea. ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Por eso, lo importante que es la Biblia. Lo importante que es. Quizás no vas a cambiar a la gente predicando mensajes. Tu vida tiene que ser un mensaje. Tu vida es un mensaje. Tu vida es una carta. ¿Qué decía San Francisco de Asís? Predicad el Evangelio siempre con palabras cuando sean necesarias. Nuestros actos es el único sermón que algunos escucharán hoy día. Es un reto para nosotros que nuestra vida hable por sí sola del Evangelio, que sepa Evangelio y que desprenda el olor fragante del Evangelio. Quizás la gente no está esperando predicaciones o mensajes, ¿no? Tú eres un mensaje. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres un mensaje.
Tú eres una carta de parte de Dios para la gente. No dejemos que la luz se apague. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien de tiempo? 5 minutos. 5 minutos tenéis. Primera de Samuel, capítulo 13. Este fue un pasaje que leí hace tiempo y me llamó mucho la atención. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ningún pueblo que estaban con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Midmas. ¿Pueden leer esto? No había espadas en Israel. No había espadas. Solamente el rey y su hijo Jonatán era el que tenía espadas. ¿Cómo podían afrontar al enemigo? ¿Cómo podían luchar contra los filisteos? Si cada vez que tenían que afilar algún utensilio, alguna herramienta del campo, tenían que ir a ellos y encima pagar dinero por ellos. Israel tenía todo, tenía cantores, tenía teólogos, tenía músicos, tenía de todo. ¿Pero qué no tenía? No tenía espadas. No tenía espadas. Y eso es lo peor que puede haber hoy dentro de la iglesia. Eso es lo peor que puede haber dentro de los centros. Que echemos a un lado la espada, que la dejemos a un lado. ¿Qué decía Pablo hablando de la armadura de Dios? Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. No la dejes en el mueble. Si tienes la cama coja, no pongas la Biblia. Pon un ladrillo, no pongas la Biblia. Déjala en tu mesa todos los días. Intenta leer. Pídele a Dios que Dios te revele algo que todavía no conoces, algo que todavía está oculto. Y vas a ver maravillas. Vas a ver maravillas. Y cada vez que Dios te revela algo, es un triunfo, es un empujón, ¿no? No solamente para oír, sino ver el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Que Dios os bendiga.